Ahí estamos grabando. Ahora sí, ahora estamos. Ya, que estaba con un pequeño problema, pero ya lo solucionamos. Muy buenas tardes a todos. Ahí estoy compartiendo la PPT. Parto por comentarles que todas estas interacciones que vamos a tener nosotros van a quedar grabadas. Cualquier duda que tengan, la vamos a ir viendo por ciclos, ¿ya? Algunas personas que ya han tomado los cursos, en algunas ocasiones lo extendemos mucho cuando respondemos preguntas entre temas, pero vamos a ir haciendo parcializado las conversaciones y yo les voy a ir invitando justamente a que conversen. Minutos que también algunos se pueden tomar para descansar, tomarse un cafecito. Sabemos que 2 horas de corrido de trabajo son extenuantes. Por lo tanto, voy a ir pausando y en esos momentos de preguntas también ustedes pueden tomarse, como les digo yo, la libertad de ir a tomar algún café, de tomar agüita, mientras están escuchando las preguntas que hacemos o que hacen los compañeros. ¿Qué más? Importante. Todo el material va a ir siendo depositado 24 horas, entre 24 y 48 horas, 48 cuando toca como fin de semana, 24 idealmente. Yo normalmente dejo las PPTs cargadas anterior. Lo que se carga después es el video. El video se demora en descargar y por lo tanto ahí es donde pedimos un poco más de paciencia y eso se va a hacer a través de Dropbox, ya que es la plataforma que siempre ocupamos, donde van a quedar básicamente todo el tema adicional que tiene que ver con el contenido que nosotros vamos a ver. Este curso es un curso que todos los años hace Alpha Consulting para emprendedores, para personas que están partiendo, donde básicamente explicamos cómo funciona la contabilidad, de qué se trata cuando hablamos de contabilidad. Muchas veces un concepto bastante poco claro. Muchos contratamos contabilidad, entendemos que simplemente están haciendo un formulario, por decirlo, en el mes, no le vemos mayor usabilidad a todas las cosas. Así que hoy vamos a darle una vuelta a eso, vamos a ver cuáles son los servicios de contabilidad que a ustedes les convienen, vamos a ver finalmente operaciones y vamos a ver cómo ustedes también pueden operar o aprovechar, más bien dicho, la contabilidad que tienen, ¿ya? La contabilidad normalmente para emprendedores se basa, cuando ustedes lo contratan como servicio, se basa en algunos formularios que muchas veces no sabemos leer. Vamos a ver eso, pero también vamos a contextualizar un poco qué es la contabilidad, hasta dónde pueden cubrirla ustedes y qué es lo que necesitan saber. Finalmente aquí vamos a ver si necesitan contador, no necesitan contador y si lo necesitan, más o menos cuál es el rigor de lo que deben buscar y cómo deben evaluarlo. Yo soy contador, Diego Plaza, soy contador auditor, tengo un canal también que se llama Diego Financiero, que normalmente me dedico a educación para emprendedores y que en conjunto con Marco Vera de Emprendetub y de Alfa Consulting, como le digo, hacemos este curso todos los años. Así que gracias por tenerlo aquí y partiremos en este momento con 2 horas de trabajo en conjunto con ustedes, que para los que fueron entrando posteriormente, les recuerdo que vamos a tener secciones donde vamos a dejar para preguntas. Así que si mientras tanto tienen preguntas, vayan escribiéndolas, yo me voy a ir deteniendo cada cierto tiempo, leo esas preguntas y después, como les digo, a mitad de clase vamos a ir dando un tiempo para conversar y también lo vamos a hacer al final. Así que bienvenidos y vamos a partir con esto. El curso de contabilidad, señoras y señores, es un curso que busca básicamente, funcionando de manera cronológica, en tomar distintos temas con los cuales yo les voy a ir contando cómo cada uno con otro se van conjugando y van pasando por distintos niveles, partiendo por las famosas introducciones, que un poco lo que el día de hoy día, el día más lento quizás si lo vemos como en temas de meter mano a la empresa o a las cosas que ustedes
vienen a aprender, vamos a contextualizarnos primero, vamos a ver qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a descubrir, cómo se leen los números, algunos términos que son importantes al principio tenerlos claros, para pasar posteriormente, yo creo que una de las cosas que más le interesa a todos, que son los famosos impuestos mensuales. ¿Por qué los impuestos mensuales? Porque los impuestos finalmente, yo creo que es el corazón de todo. Ustedes saben que todo se basa en el formulario 29, en el formulario 22 y en algunas operaciones que son mensuales, que son las que hacen finalmente que su empresa tenga vida, crezca sana y logre finalmente lo que ustedes están buscando. Vamos a tener un episodio, un capítulo, por decirlo, bien importante a esta altura del año, que tiene que ver también con la declaración de renta. En la clase número 3 vamos a ver declaración de renta, donde más que el solo ver la declaración de renta, vamos a ver cómo se construye ese número, desde dónde viene, cuáles son las cosas que ustedes deben cuidar, eh, cuál es el número que vamos a tratar de que no les sorprenda que llega en algún momento y también poder ustedes ver herramientas como, por ejemplo, cómo estar preparados para ese número. Existen varias formas, el pago de PPM, el hacer algún tipo de donación, cosas por el estilo. Vamos a ver también rebajas en ese sentido, también para optimizar el tema. Sueldo y contratación para emprendedores va a ser el capítulo 4 muy importante porque los contratos tienen que ver básicamente también con la adopción de obligaciones y obligaciones que también van a responder directamente a cómo funciona la empresa. Vamos a ver cómo los sueldos y la contratación deben ser bien pensados para no afectar justamente al normal funcionamiento de la empresa, para finalmente cerrar con una clase, por decirlo, de herramientas que le va a permitir controlar todo lo anterior. En el último tiempo han aparecido herramientas espectaculares, hay algunas que vamos a ver ahí. eh, que realmente son sorprendentes, herramientas nuevas, innovadoras, que no requieren tanto trabajo de nosotros, sino que funcionan a razón de sincronización. La sincronización genera documentos, documentos que no siempre podemos mantener nosotros al 100%, pero sí que son una muy buena base para poder partir y sobre todo, si van a trabajar con algún contador, también muy importante que tengan una herramienta en común con la cual ustedes puedan trabajar y con las que ambos sepan relacionarse. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que aprender en esto. El contador, por un lado, no va a ser el que al 100%, por decirlo, pueda cubrir absolutamente todas las necesidades de la empresa. Hay que entender que muchas veces los servicios contables también tienen cantidad de emprendedores como ustedes dentro de su servicio y probablemente, claro, sus servicios son súper acotados, cierto tipo de respuestas que se responden por los teléfonos, en los que hay desfases de tiempo, pero eso es parte del crecimiento hasta que ustedes lleguen justamente a un tamaño donde tengan sus propios contadores, etcétera, etcétera. La idea es llegar allá sanos y salvos y este va a ser básicamente un curso que les va a permitir llegar y subsistir y eh, crecer de manera segura, sin cometer errores ni nada por el estilo. Así que vamos a partir. ¿Cuáles son o cuáles van a ser los objetivos con los cuales nosotros estamos planteando y estamos iniciando justamente este curso? Bueno, lo primero y lo más importante, como dice aquí, es cambiar el chip, que técnicamente es pasar de ver la contabilidad como un cumplimiento transaccional, IVAs mensuales, Previred, renta en algún momento, documentos que hay que llenar, a verlo como una herramienta de decisión. La contabilidad en sí, cuando está bien llevada y cuando pasen las cosas que vamos a ver durante la clase, se van a dar cuenta que es la que les va a permitir darse cuenta finalmente si el negocio le está yendo bien, si es que están pagando las cosas de manera correcta, si es que tienen problemas de liquidez, cómo combatirla y probablemente tomar buenas decisiones en algún momento, como darse cuenta que están gastando mucho dinero, a lo mejor, por decirlo, en algún gasto. Ya la contabilidad podría servir para entender cómo se infla la electricidad, cómo se inflan algunos gastos que estén relacionados con la producción, etcétera, etcétera. Y no es solamente el formulario 29, que es como lamentablemente mucha gente lo ve y probablemente nosotros también como contadores no hemos sido muy eficaces también para poder hacerlo entender de esa manera, porque a lo mejor no hemos sido tan claros en eso. Eh,
La utilidad versus la plata disponible. También es otro de los problemas clásicos que tiene la gente dentro de lo que es comprender números. Una cosa, por ejemplo, pasa mucho en renta que uno manda los balances y el balance dice ganó 20 millones de pesos. La pregunta clásica del emprendedor: ¿y dónde estarán esos 20 millones de pesos? Válida la pregunta, y normalmente también tiene que ver con la comprensión a la que se debe llegar, en este caso, por las partes que están relacionadas, a entender eficazmente la contabilidad también y a entender los números. Utilidad significa lo que yo debería haber ganado, y la caja es finalmente en lo que yo ocupo el dinero y de qué manera está disponibilizada. Puede ser que tenga utilidad, pero haya plata en la calle que nunca cobré. Puede ser que haya utilidad, ya haya gastos que no estoy especificando y por lo tanto no sé que esos gastos existen, y faltan datos básicamente en el proceso. Así que también vamos a ver eso para que descubran muy bien lo que reflejan los estados de resultados o los balances versus la caja que tienen. Que siempre, siempre, eso es súper importante, sobre todo para aquellos que ya llevan tiempo en esto y probablemente ya han pasado por alguna operación de renta y se han hecho esta pregunta. El contador me manda, como les decía yo, una cantidad de millones de utilidad y ustedes preguntan dónde está esa plata, porque en la caja no está. Eso justamente es parte de las cosas que uno debería conversar con el contador y empezar a achicar ese monto hasta llegar a una explicación. ¿Por qué la utilidad no es igual a la caja? Probablemente por que no están todos los datos o porque hay desfases de dinero, cosas que no he cobrado, cosas que no he pagado, etcétera. Vamos a ver también hoy día algunos vocabularios base, que es la forma de comunicarnos. No nos enredamos más con eso, es súper simple. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tenemos que manejar? También hay una sección que vamos a hablar de la regla de oro, que no mezclen, ojalá, la plata de la empresa con las cosas personales, porque va a traer problemáticas que son las que vamos a conversar. Vamos a ubicar el mapa tributario de cómo funcionan ustedes y cómo ese funcionamiento se relaciona, por ejemplo, con la parte 2 que tiene que ver con los impuestos. Y les vamos a dejar un desafío al final, que es que hagamos un ejercicio para que la próxima clase, que lo traiga listo, podamos ver un poco, a ver cómo está funcionando la cosa y qué es lo que ustedes se imaginaban. O sea, finalmente, una vez que armen los números, ¿es lo que ustedes pensaban de su empresa o no lo es? Así que eso es lo que nos depara hoy día para conversar. Y vamos a partir con, vamos a dar clic aquí, vamos a partir con el punto número uno. La contabilidad es un idioma en sí. Y eso es lo más importante y lo más relevante que tenemos que tener en consideración. Y no necesitan transformarse en contadores para poder leer básicamente la información que a ustedes se les está delegando, que aquí se compara con el tablero de un vehículo o no sé, porque las aplicaciones de tu celular, cosas por el estilo. No necesitas ser un experto, un desarrollador, un programador, un contador para poder entender los contextos de las cosas que te rodean. Eh, la contabilidad, y esto es súper importante, tampoco es el idioma de los contadores, sino que es la forma de manejar el negocio. Y aquí hay algo súper importante y relevante que siempre les va a pasar con la contabilidad como tal. ¿Ya? Después vamos a hablar de algunos instrumentos adicionales, pero aquí hay una gran diferencia, y sobre todo cuando la gente pregunta por esto. Hace muy poco una persona me preguntó: ¿y qué es lo que hace un contador? Buenísima pregunta. El contador, en rigor, y aquí voy a amarrar varias cosas al mismo tiempo, el contador en rigor es un registrador de movimientos o de hitos, por decirlo de alguna manera, que van pasando en el transcurso de la vida de una empresa. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, siempre las acciones derivadas de un contador o de la contabilidad van a ser reactivas, es decir, se reacciona a razón del número que se está viendo. Probablemente muchos de ustedes están pensando: pero ¿por qué reactivo y por qué no podemos predecir en cierta manera algunas cosas? Y eso es porque normalmente en el emprendimiento nos saltamos un par de pasos y partimos el negocio así nomás, ¿ya? Pensando que vamos a vender tanto, que con tanto tenemos que cubrir. Ahí el más avesado hace un cálculo, un punto de equilibrio y dice: ya tengo que vender tantas lucas todos los meses para que mi negocio funcione, pero no tiene mucha más
trascendencia que eso. Otros, que probablemente es como a uno le gustaría que todos los emprendedores partan, hacen modelos de negocio donde planifican los movimientos mes por mes, cómo les tendría que ir para que la cosa funcione, hacen incrementos a través del tiempo y con eso van validando que su idea está funcionando. Pero cuando tú no tienes ese mapeo, que es una comparación, básicamente, esta es la forma en que me iría bien. La contabilidad es el validador de cómo te está yendo en razón a lo que tú esperabas. Así que ahí también, si alguien quiere potenciar básicamente el manejo de su empresa, yo lo invitaría justamente a que explore un poco el mundo de los modelos de negocio, para que puedan en cierta manera vaticinar un par de años hacia adelante cómo le tendría que ir a su empresa para que eso sea sinónimo de que le está yendo bien y como ustedes quieren que vaya y puedan tener comparativos. ¿Ya? Ese es un consejo. De todas maneras, si ustedes se dieron cuenta, en la PPT aparezco yo como Diego Financiero. En Diego Financiero tengo en YouTube, ya en YouTube yo tengo un curso, no un curso, sino que tengo una clase de modelo de negocio, si lo quieren visitar para que sepan mayormente de lo que estoy hablando. Pero para que todos lo sepan, el modelo de negocio es una proyección donde ustedes básicamente van a tirar el futuro pensado por ustedes y la contabilidad, que es donde yo lo amarro, viene a ver el cumplimiento. Cuando la contabilidad, como les digo, no tiene estos elementos de contraste, lo que ustedes van a tener son acciones reactivas. O, porque este mes gasté más en X cosa? Porque este mes gané menos que el otro? Eso es reacción, es básicamente análisis. Eh, entonces, al llevarlo a este plano, ya sea comparativo, para poder validar que la idea era buena, o reactivo, que sería básicamente para validar de por qué esto está funcionando o no, perdón, se me cambió esta cosa, van a empezar a nacer justamente las preguntas más importantes quizás, eh, que todos alguna vez nos hemos hecho. Aquí, ¿estoy ganando o no estoy ganando? Eso yo creo que es de las más importantes. Eh, ¿Cuál es el costo? Sobre todo cuando tú estás vendiendo lo mismo, hay meses que se mueven. ¿Me alcanza para pagar el próximo mes los sueldos, como dice aquí? O más en profundidad, ya llegar a puntos como el cliente me dejará utilidad o estos clientes me dejarán utilidad. Todo eso, como les digo, es parte de la contabilidad y es lo que ustedes terminan viendo después en instrumentos, como por ejemplo los balances, los estados de resultados y todos estos documentos adicionales que la contabilidad clásica debería entregar. Obviamente, muchos de ustedes quizás si no tienen contadores o a lo mejor están comprando servicios contables que no incluyen estos instrumentos, se van a preguntar de dónde los saco. Bueno, ahí también yo les voy a presentar alguna herramienta alternativa, hay algunos software. Yo a todo esto trabajo en la empresa Maxa, que es una empresa de financiamiento. En Maxa, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento que es gratuito que se llama termómetro financiero. Ahí ustedes se pueden hacer una autoevaluación y ustedes pueden ir viendo cómo le va el negocio. Se los dejo como alternativa. Después, si quieren, cuando paremos a conversar, podemos andar un poquito más en eso y les cuento un poquito más de qué se trata, y dudas que puedan tener ustedes al respecto de un instrumento como ese. Sí, por mientras, es un dato, es una forma alternativa de tener un estado de resultado, por decirlo, para poder funcionar. Y todo esto, como les digo, lo que va a hacer es poder llevarle a este tipo de respuestas. Si no tienen una herramienta que les esté hablando de los resultados que ustedes tienen, obviamente no van a saber cómo les está yendo. Y por lo tanto, van a necesitar que sus servicios contables sean afines con estos documentos. Para poder llegar a esto, tienen que tener un estado de resultados, aunque sea simplificado, un balance, o algún documento que sea paralelo a esto. Normalmente se llaman balance de estado de resultados, pueden haber otros, ahí habría que consultarlo si es que tienen servicio de contabilidad. Y si no lo tienen, tendríamos que buscar alguna alternativa, que como le digo yo, hay mucha gente que hoy está ofreciendo servicios de este tipo. Obviamente por el intercambio de información, con un logueo, ellos hacen básicamente el arrastre de todo, pero hoy día tienen, por ejemplo, Zeppelin, que Zeppelin tiene una muy buena plataforma donde ellos, aparte de evaluarte y darte acceso a factoring, también te generan estados de resultados.
Estamos nosotros como Maxa con el termómetro financiero y hay varios más, ¿ya? Así que si alguien está interesado en ese tipo de herramientas, yo igual puedo armar un listadito, si a ustedes les tinca, después armar un listadito con las mejores herramientas que yo conozco para el logro de este propósito. Porque ese propósito o ese número van a hacer que ustedes finalmente puedan responderse estas preguntas que, como les digo, tarde o temprano van a empezar a salir y tarde o temprano le van a empezar a quitar el sueño cuando no sepan responder por qué tienen la sensación de dinero que tienen o por qué están pagando los impuestos que probablemente puedan llegar a pagar en algún momento sin saberlo. Como les decía, aquí, y aquí está la respuesta visual, básicamente, a cosas que normalmente solemos confundir. Como decía, contabilidad registra y ordena. Es totalmente reactivo y si quieren tener contexto de comparación, tienen que haber tenido instrumentos anteriores que de cierta forma declaren cómo debía haber funcionado su empresa. Las finanzas tienen que ver con la toma de decisiones. Esto es visión hacia adelante, ir tomando en cierta manera la rienda del negocio, ver si cómo están generando las ventas, la utilidad, los ingresos, es coherente a lo que ustedes quieren y es donde normalmente uno empieza a ver cómo hacer más eficientes los gastos, empieza a tener controles, sobre todo cuando es más ordenado de las cosas que les deben, las cosas que tienen que pagar usted a futuro, y con eso se van haciendo idea, tomando decisiones de inversión, en qué gastar y en muchas otras tomas de decisiones, como inclusive lo puede llegar a hacer en algunos casos el financiamiento. El financiamiento se debe tomar también con este plano, donde uno tiene que saber cómo le está yendo ordenadamente para finalmente con las finanzas tomar la decisión que ustedes, en este caso, consideren que es coherente. Así que hasta para el financiamiento tiene que haber un orden, básicamente, porque si no, el financiamiento se va a ir a buscar, no se sabe para qué se va a ocupar y puede ser que el financiamiento finalmente se transforme en una trampa donde ustedes después no puedan salir, ¿ya? Para tomar financiamiento, inclusive muchas veces deberían ser asesorados para ver si pueden hacer frente a las cuotas que van a tener en razón a cómo ustedes les pagan y cómo funciona su negocio. Así que muy importante ver eso. Y aparte del concepto de contabilidad finanza está la tributación, que ese también es otro punto importante, que son todos los cumplimientos que ustedes deben llevar a cabo. Normalmente nosotros la contabilidad la entendemos más por el punto 3. Es como que nosotros entendemos que la contabilidad es la tributación, es lo que se declaró, que esté bien declarado y probablemente nazcan un par de preguntas. Normalmente lo que pasa en contabilidad es que a nosotros nos llaman para pedirnos, no sé, pues, carpetas tributarias, cosas por el estilo. Pero hay algo súper importante y como les digo, es la lectura de la contabilidad a través de los informes que les puedan dar los contadores y la toma de decisiones. Más difícil de encontrar en un sistema de contabilidad común y corriente, pero hoy día también, con la revolución de la inteligencia artificial, también si ustedes hicieron, como les decía yo, un contexto inicial donde vieron un modelo de negocio, aunque no lo tengan, igual le pueden ir preguntando a la inteligencia artificial con meramente un balance cómo ve la empresa, le pueden decir quiero hacer una inversión en tanto y con los numeritos que tengan ahí, este instrumento les puede ayudar. O inclusive, como les decía yo, con alguna alternativa, como lo pueden ser las mismas fintech, donde está Zeppelin, donde está Maxa y donde hay otros que están haciendo esta especie como de ayudas para los emprendedores a entender cómo le está yendo a sus negocios. Y como les decía, en la última clase les voy a dar también mi visión personal eh, de cuáles son herramientas buenas que ustedes podrían usar y que también las que tienen costo son de bajo costo. Entonces, la primera es la base de las dos segundas. La primera se valida con la tercera, pero la del medio, que es la más importante, es la toma de decisiones que se hace siempre de manera ordenada. Si no hay contabilidad, están tomando decisiones a ciegas, un poco como a la vieja escuela, como ver si esto me va a funcionar o no. Así que es súper importante tenerlo claro. También hay que tener claro que cuando hablamos de contabilidad, una de las primeras
problemáticas más grandes que existen es la dualidad económica. ¿Y qué es la dualidad económica? La van a entender al tiro cuando no se lo hable de manera conceptual, sino que se los diga directamente como su nombre debería decirlo. Es cuando ustedes se mezclan con la empresa. El peor negocio que puedes armar es cuando todo está mezclado dentro de un todo. Cuando el dueño de la empresa no tiene claro cuánto es el dinero que necesita de la empresa y se empiezan a mezclar. Y si eso se hace en una cuenta en común, es mucho peor, sobre todo si no tienen orden. Si tienen contador y tienen orden y están usando consideraciones bancarias, claro, podrían anotar todos los gastos de ustedes como retiro y así ustedes en cierta manera saben cuánta plata le están sacando a la empresa. Pero ojo, que cuando uno quiere empezar y quiere partir, siempre va a ser mucho más segura la figura verde que está aquí a mano derecha mirando la pantalla usted, donde ambos funcionan por separado. Y aquí nace quizás uno de los consejos que yo siento que a veces es el que se siente como menos consejo, eh, que es desígnense un monto y traten de vivir con un monto. Por ejemplo, si su empresa está generando, vamos a poner un número ficticio, 2 millones de pesos, y ustedes con 1 millón de pesos también retiren el millón, aguanten, 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 como decía William Wallace, aguanten ahí y vean qué es lo que va pasando durante el transcurso del mes. Si empiezan a quedar con problemas en la tercera semana o la última semana, revisen sus gastos personales y vean si pueden apretarse un poco, si es coherente, y básicamente descubren si hay gastos que ustedes podrían decir, ya, estos gastos tengo que sacarlos porque en realidad, no sé, pues, mientras esté funcionando, estén partiendo mi empresa, no puedo ir a la playa tan seguido, por ponerle un ejemplo, y gastarme, no sé, por las 150 lucas que me gasto en el fin de semana que voy a la playa. Y así ustedes revisan básicamente su vida para poder acotarla. Esto no quiere decir que yo les esté diciendo que el emprendedor no puede ir a la playa. Lo que estoy diciendo es que básicamente ustedes apliquen el criterio y vean los ítems que están aquí básicamente abordados y vayan tomando decisiones. Y por otro lado, van a tener la empresa que va a estar obligada a generar siempre 1 millón de pesos para darle a ustedes y no se van a mezclar las lucas. Y entonces, por ejemplo, si en algún momento ustedes como socios están viviendo bien y la empresa está apretada, es porque la empresa no está vendiendo lo que tiene que vender y es súper fácil, básicamente, el poder percibirlo. Y si por otro lado a la persona le está faltando plata, puede ser porque en realidad el costo de vida, que es una cosa muy particular de persona a persona, donde yo no puedo decir qué es lo correcto o qué no es lo correcto, quizás tiene que ver con que la empresa debería darle más a ustedes. Y por lo tanto también debe haber una visión, revisar y ver finalmente cómo funciona la empresa para poder mantener la vida del dueño de la misma. Uno de los indicadores iniciales de que la empresa necesita ayuda siempre va a ser la percepción del dueño. Si el dueño está bien, el dueño vive bien y la empresa se mantiene funcionando con plata para poder comprar mercaderías de nuevo, con el dinero suficiente para que los servicios se presten de manera oportuna, con el dinero suficiente para poder entender que pueden dar crédito, que también es una de las grandes preguntas existenciales que hay, no hay ningún problema. Pero todo eso siempre se va a percibir con el así sí que tengo acá. Es básicamente separando las platas. Y ojalá, yo sé que es difícil y siempre son como estos consejos que uno quiere que la gente los tome, pero dense la oportunidad de separar las lucas, aunque su negocio, por decirlo de alguna manera, todavía esté funcionando como partiendo, pero traten de hacer eso, traten de separar la plata del negocio, dejar siempre en el negocio la plata que se necesita ahí, si el IVA, guarden el IVA, si tienen que volver a comprar mercaderías, déjenla ahí. Y la persona natural va a empezar a avisar qué tan sostenible es este negocio en el tiempo. Son cosas un poco duras, pero así funciona y así no les vaya a dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque la figura que mezcla puede hacer que en un momento se hundan ambos.
El negocio se comió a la persona metió su plata en el negocio y se van a empezar a hundir y ahí en ese momento no van a tener salida. Mientras estén separados, uno de los dos va a empezar a avisar que algo está mal, o ambos al mismo tiempo, pero por separado, y eso también es muy positivo en este tipo de ejercicio y uno de los más fundamentales. ¿Para qué? Para que la contabilidad tenga sentido y para que la contabilidad funcione y es una forma de llevar la contabilidad. Técnicamente hoy día cuando ustedes tienen separada la figura como en el así sí, en la mano derecha, inclusive la cartola del negocio, ustedes la pueden tirar, reitero, a una inteligencia artificial para que esto funcione. Chicos, les recuerdo que en la pantalla hay un chat, si tienen preguntas que quieren que revisemos más o menos como en una media hora más, me avisan y las vamos, no, yo creo que como 15 minutos más, me avisan y las revisamos, ¿ya? Para que también no se les vayan quedando preguntas en el tintero, y ahí les voy a dar 15 minutitos para que o se vayan a tomar un tecito, un café, o me hagan las preguntas que ustedes requieran. Así que lo que quieran preguntar, las dudas que les vayan quedando, si ustedes me dicen, "Oye, estáis locos, ¿cómo voy a hacer eso?" Pónganlo con toda confianza, no hay ningún problema, estamos justamente para responder y para que filosofemos entre todos cómo podemos llegar a esto. Así que les recuerdo que estamos con el curso 2026 del Alpha Consulting, esta es la primera sesión, que es Introducción a la Contabilidad, como dije al principio, un poco más lento, porque hay que entender conceptos, pero ya vamos a ir más rápido en lo otro y van a poder también meterse en sus impuestos internos. Y ojo, el próximo no se lo pierdan, porque el próximo vamos a meternos en el formulario 29, que es algo que nunca habíamos hecho en Alpha Consulting, pero este año sí lo vamos a hacer. Les vamos a mostrar el formulario 29 y les voy a enseñar un poco a definir quiénes son las personas que pueden hacer su formulario solo y quiénes no. Así que estamos en súper buena fecha porque estamos justo en la fecha de armado formulario, así que podemos hacer varios formularios, inclusive de los que yo hago normalmente, para que ustedes los puedan ver y puedan definir si ustedes lo pueden hacer solo, si necesitan ayuda o simplemente para poder revisar si el contador está haciendo las cosas bien, que es una de las cosas que más me gusta. Me gusta mucho cuando la gente adquiere conocimiento para validar justamente posteriormente a sus contadores. Así que, como les digo, el chat está disponible para todo tipo de preguntas y en 15 minutitos más o menos, vamos a estar conversando con ustedes si alguien tiene preguntas hasta dónde vamos en este momento. Como les decía, la regla número uno, que es lo que estábamos conversando recién, una cuenta para el negocio. Si van a retirar, que sea ordenado, ya al principio regístrenlo como retiro, como sueldo, y no, como dice aquí, no estén pegándole manotazo a la caja, donde ustedes constantemente estén haciendo movimientos que se descontrolan. Yo tengo el caso de un amigo que desgraciadamente él quebró, donde constantemente uno miraba su cartón y su cartón eran 15 lucas en el cajero, 10 lucas en otro, la cuenta que le pagó a la hermana por no sé qué, unos montos que se pagaban para que cuidaran a su mamá. Eh, Eso hace que cuando mezclas las cosas no tengas idea de cómo le está yendo a tu negocio. Entonces, lo único que vas a ver, plata pasando por la cuenta, que mientras está todo positivo, no hay ningún problema, pero cuando empieza a bajar y te das cuenta que no te puedes pagar tu propio sueldo el otro mes, vas a tener problemas. Así que siempre anotar los gastos, siempre llevar todo en orden para poder hacerlo. Hay muchas herramientas hoy día, algunas, como les digo, también le iba a decir eso. Si a alguien le interesa el famoso tema de la inteligencia artificial, me avisa y lo mezclamos en el último que es de herramientas. ¿Ya? Así que ahí yo soy materia dispuesta. Entiendo que no a todos les gusta la inteligencia artificial, así que se los dejo propuestos. Vocabulario, conceptos que vamos a usar de aquí en adelante para que no nos equivoquemos al momento de usarlo. Esta PPT también va a quedar por ustedes. Ingreso simplemente es la plata que genera la empresa con lo que vende, cuando vende. ¿Ya? En realidad son todos los ingresos que llegan por factura, por boleta, por comprobante, por cualquier tipo de movimiento que ustedes tengan de venta. Inclusive, chiquillos, ya que estamos entre dueños de empresa, si tienen ingresos que no pasan por impuesto interno, este impuesto interno nunca lo va a saber, también métalos dentro de los ingresos para que sepan realmente cómo le está yendo a la empresa. Uno de los mayores errores que comete la gente es que cuando vende sin factura, no, de manera no formal, lo saca de la ecuación y uno menos
como contador sabe qué es lo que está pasando. Así que ahí también, pues si ustedes van a hacer o se les da la posibilidad de hacer ese tipo de movimiento y todavía su empresa depende un poco de eso, ingrésenlo. Yo, por ejemplo, tengo también un muy buen amigo que él vende muchos videos a gente común y corriente que se los compra músicos y eso él no lo puede facturar porque a los músicos no les interesa y él lo registra. Y de esa manera sabemos cómo le está yendo a él y no perdemos la visión y no pensamos que estamos hablando de una empresa en pérdida. Los costos es lo que cuesta producir lo que vendes. Aquí arriba yo dije un ejemplo de alguien que vende empanadas y en este caso las empanadas vendrían a ser en este caso los costos, perdón, vendrían a ser todos los componentes de la empanada. Harina, pino, aceite, gas, cosas que suben y bajan con las ventas y que algunos son también, dependiendo de temporada, pueden ser más caros. Por ejemplo, el gas hoy día ha subido bastante. eh, el aceite me imagino que también. No soy muy de saberme los precios de las cosas, pero claro, aquí hay productos que pueden subir y cuando suben hay que estar mirando los ingresos, ver cómo los costos suben. Aquí entra la contabilidad como reactiva y en algunos casos tenés que tomar decisiones como ¿sigo vendiendo la empanada en este caso a 1.500 pesos o ya no valen 1.500 pesos? Y por lo tanto la producción es más cara. Y ahí hay que tomar decisiones. Seguimos haciendo la empanada del mismo porte y vendemos a 1.500 hasta aguantar. Tomamos la empanada y hacemos una empanada más chiquitita para poder venderla a 1.500. Esas ya son parte de las cosas que son las decisiones que ustedes van a tomar conforme a los conceptos que ustedes tengan de ingreso y de costo. Pero siempre cuidándose de no perder de ganar lo que ustedes tenían previsto, porque si no, van a empezar a hundirse poco a poco y entiendo la oferta y la demanda, pero la oferta y la demanda también van a tener que ajustarla. Si 1.500 era un buen precio y lo pueden subir, no hay problema, estudio de mercado, rapidito, salen de la duda, se hace, o se toma la decisión de que hay que buscar alguna solución alternativa, como por ejemplo lo podría ser, como le decía, inclusive cambiar el tamaño del producto, subirle el valor, etcétera, etcétera. Gastos no es lo mismo que costos. Gastos vendría a ser todo el costo operacional de que toda esta cosa funcione. Entonces, si ustedes están en un local, como dice aquí, sería el arriendo. Si usan los celulares, los contadores, todo lo que sea necesario para funcionar y que es un costo que va a estar ahí y que va a estar, vendan o no vendan. O sea, el contador, que soy yo en este caso, les voy a cobrar sí o sí. Entonces la idea es que todos esos servicios que ustedes ocupan para poder funcionar y que hacen que la máquina se mantenga, efectivamente tienen que irlos también monitoreando para ver si los ingresos son capaces de cubrir los gastos. Ahí después, como les decía, también con la herramienta y todo esto, vamos a ver cómo esto finalmente se funciona y cuál es la relación que tienen que tener entre ingresos, costo y gasto. Finalmente, los ingresos por este lado son los que tienen que ser capaces de soportar todo esto. Los gastos van a estar siempre. Por ejemplo, aquí en los gastos, chiquillos, por favor, pongan su sueldo. ¿Ya? Porque sin ustedes esto no funciona. Así que tienen que poner su sueldo, los sueldos probablemente colaboradores o empleados que ustedes tengan. Y como les decía, tener una formulita de cuánto es el costo en razón a los ingresos. Porcentualmente, esto básicamente también se suple muy bien con el concepto de punto de equilibrio. ¿Ya? Si no saben de punto de equilibrio, también yo les puedo ir dando herramientas. De hecho, eh, a pesar de que estamos con Alfa Consulting, muy amigos míos, yo igual tengo una página que se llama diegofinanciero.cl y ahí hay un punto de equilibrio por si quieren visitarlo, ¿ya? Y si no, me preguntan a mí y yo les doy también alguna alternativa para verlo. Eh, y aquí viene un cuarto concepto, que es la utilidad. Que la utilidad básicamente se resume en el resultante de todo lo que entra y todo lo que sale de la empresa. Es decir, una ecuación matemática simple, ingresos menos costos menos gastos es igual a utilidad. Si el número es positivo, significa que el negocio funciona, cubre los costos y te deja una utilidad.
Esa utilidad en los puntos de equilibrio también se determinan. Normalmente también yo aconsejo mucho de que el emprendedor o el empresario no se acostumbre a cubrir solamente el monto y ver eso como una meta, sino que también se ponga una meta más, que sería rentabilizar. Es decir, me gustaría, vamos a ocupar este mismo ejercicio, me gustaría que los 300.000 pesos sean capaces de cubrir todos los costos de 120.000, que sería, por ejemplo, la elaboración del producto, y que además paguen mi sueldo, supongamos en este caso que es chiquitito, 80.000 pesos, es lo que yo pretendía ganar de esta operación, y estos 100.000 deberían ser un porcentaje que ustedes eternamente buscan y un porcentaje que ustedes consideren que es correcto, ¿ya? Normalmente en un negocio comercial siempre uno habla que la rentabilidad debería ser entre un 10 y un 20% para que tenga como una buena base de desgaste. Finalmente este es el negocio de ustedes, y si por otro lado esto se alarga mucho, eh, al final se van a estar pagando el sueldo y no van a estar ganando nada. Entonces la idea es que estos 100.000 que aparecen aquí ficticiamente vayan incrementándose cada vez más. Como les decía, esto tiene mucho que ver con también con ponerse metas y empezar a cumplirla en el tiempo. Pero siempre lo óptimo es que la utilidad sea positiva. ¿Pueden tener utilidad negativa? Sí, pues. Puede ser que en algún momento el ingreso menos los costos menos gastos de un número negativo y no sea utilidad de 100 como en este caso, y pueden que hayan perdido 50 o inclusive hayan perdido 100, dependiendo de lo que pasó en el resto de las cosas, y de eso es lo que tienen que cuidarse. Hay algunos negocios que tienen rentabilidad negativa porque tiene periodos que no tiene venta, tienen que cubrir igual, como por ejemplo el turismo y otras actividades, pero sea cual sea el caso, tienen que tener esta especie como de rastreo de cómo le está yendo para que justamente no se encuentren con problemas futuros. Y aquí, como les decía, número positivo, rentable, número negativo, serían problemas que básicamente les van a influenciar o les van a influir en el resultado final de la empresa. O sea, poco a poco la plata se empieza a perder. En este caso, en el papel, por ejemplo, tenemos que la empresa vendió 300.000 pesos con 100.000 pesos de utilidad. Eso sería una utilidad positiva. Si no fuese así, sería negativo y es una pérdida. Y súper importante, hoy es el último concepto, que sería que la utilidad no es igual a la plata en la cuenta. No porque aquí hayamos hecho un ejercicio donde tengo una rentabilidad de 100.000 pesos, que esto nos pasa mucho a los contadores, que yo mando, por ejemplo, el informe tiene un número positivo, y ahí es cuando el cliente, como les decía adelante, me pregunta, ¿y dónde están esas 100 lucas que yo nunca la he tenido en mi mano? Etcétera, etcétera. Y ese es un aviso probablemente de este otro concepto, de la plata en la cuenta. ¿Qué se puede significar? Que probablemente estas 100.000 pesos vienen de algo que nunca se pagó, ¿ya? O sea, a lo mejor nunca los 300.000 pesos ingresaron realmente, a lo mejor un cliente le quedó debiendo plata, a lo mejor todavía no le paga porque le vendió 30 días y va en el día 60 y todavía no le paga, y ahí podría pasar, y algo que no tiene que pasarle a ustedes, es que confundir la utilidad con la cuenta. Y ahí donde les decía yo que es súper importante, inicialmente ustedes, si ya cuentan con contadores y sus contabilidades se basan también en eso, también ustedes pueden conversar con el contador. ¿Sabes qué? Me mandaste un informe y tengo una utilidad de tanto, pero resulta que si yo reviso el banco, yo no tengo ese monto. Y es más bajo. Y si es más bajo, probablemente, claro, lo que van a llegar a conclusión es que, por ejemplo, no tienen ese dinero en la cuenta, y ahí pueden llegar a cosas como la que aparece aquí. Puede ser que un cliente que paga 30 días sea el que les está causando un daño, y por lo tanto los insumos, el arriendo, las cosas que estaban en esta lámina estén siendo cubiertas por platas del pasado. Entonces técnicamente está funcionando el negocio, pero sin el control de la cuenta, ustedes probablemente pierden la percepción de que les deben. Y aquí es donde finalmente uno empieza a necesitar herramientas más elaboradas como los balances, que dicen directamente, o donde ustedes le pueden compartir al contador directamente las cuentas por cobrar.
¿Qué podría hacer que la utilidad no sea igual a la plata? Básicamente el hecho de que ustedes tengan cosas por cobrar que no están aquí. Pero tan importante como las cosas por cobrar son también las cosas por pagar. Entonces, cuando ustedes quieran hacer este chequeo, claro, por ejemplo, podrían tener la utilidad que el contador les mandó, sumarle abajo todas las cosas que ustedes no le han pagado, las que ustedes le deben, sus clientes, y abajo pongan los proveedores que ustedes no han pagado, y ese resultado ya debería estar mucho más cercano a la caja que ustedes tienen. ¿Ya? Así que ahí pueden construir algo para ir verificando ustedes o pueden construir algo para ir conversando con los contadores. Vamos en la mitad de la PPT y siendo las 20:20 voy a cumplir con lo que dije. Tienen 10 minutos para relajarse un poco. Si alguien va a ir a buscar un tecito o algo, no hay ningún problema. Y yo voy a partir por leer lo que dice aquí. Les voy a dar mis comentarios y nos vamos a ir también a ver si alguien tiene alguna pregunta. Amada pregunta algo, muy buena pregunta. ¿Qué tan confiable es el uso de la IA o en qué puede fallar? Yo te diría que el día de hoy, Amada, es confiable en el punto de vista técnico. En lo que yo no confiaría en la IA, ni por si acaso, es en lo tributario. ¿Por qué? Porque lo tributario se mezcla, a pesar de que tú preguntes por Chile, se puede mezclar y en cierta manera puede darte raciocinios que tienen que ver con cosas que a lo mejor se están modificando. Por ejemplo, si tú le preguntáis a la IA sobre los impuestos de la empresa, lo más probable es que te diga el 25%. Yo hoy el impuesto de la empresa no es el 25%. Sí es mucho más confiable cuando yo no le preguntaría sobre cálculos, básicamente, ¿ya? Ahora, si tienes un poco de conocimiento y lo puedes contextualizar, podría funcionar muy bien. Pero para poder darle ese contexto, tú también tendrías que tener la claridad que le estás pasando los textos que son los que necesita y también, por otro lado, irlo renovando y dejándolo en vigencia con las cosas que van pasando. Normalmente en impuesto interno todos los meses hay cambios importantes que no tienen que ver con todos los rubros, pero a veces aparecen algunas cosas que efectivamente terminan siendo novedades. Así que yo te diría que si quieres, por ejemplo, si quieres meterle el estado de resultado, espectacular. Te va a contestar de muy buena manera. Los modelos que normalmente se trabajan, que son como los típicos, ChatGPT, Gemini, Cloud, entienden completamente cómo funciona un negocio y te van a poder aterrizar muy bien los conceptos. Si me preguntáis a mí hoy día cuál me gusta más, yo diría que Gemini y Cloud. Ya esos son para mí como los que funcionan mejor. eh, y por ahí se puede trabajar con eso. Pero como te digo, consejos, yo encuentro que es espectacular. Cálculos y tributación, no me gusta mucho en las manos quizás de alguien que no pueda determinar qué tan certero está haciendo en su afirmación. Así que no confiaría en él, ni en el cálculo de los impuestos para otro año. Normalmente va a ser excesivo o va a estar mayor y tampoco confiaría mucho en él en el sentido de pedirle datitos como, oye, ¿cómo bajo los impuestos? Porque probablemente también puede mezclar conceptos que no aplican para ti en este caso. Isabel pregunta, ¿al comienzo es ok sacar toda la plata como sueldo o legalmente no se puede? Mira, Isabel, yo creo que, como decía, creo que lo más importante es que uno determine un monto. Si no se llega a ese monto, habría que sacar todo lo más que se pueda para poder vivir mientras se llega al monto necesario. Si la empresa genera más, saca el dinero que tú consideres que está bien como sueldo. Normalmente siempre el consejo va a ser, págate un sueldo acorde a lo que estarías ganando fuera. Acuérdate que igual va a haber una utilidad y esa utilidad también la puedes aprovechar y con eso más o menos te guías un poco. Eh, el sacar el dinero al principio, obviamente como consejo, siempre lo más barato, por decirlo, es el retiro, porque el retiro no paga imposiciones, no recarga, y si retiraste 1 millón de pesos, va a ir 1 millón de pesos a tu cuenta, sin necesidad de tener que técnicamente perder una fracción en costos adicionales. Si lo que están buscando es efectivamente, por ejemplo, tener salud y ir abonando, por ejemplo, para el sistema, claro, ahí deberías sacar un monto bruto y ver cuánto te da líquido y eso retirarlo. Pero al comienzo
eh, tú puedes ir retirando. Si lo importante es que haya que retirar y que lo que retires no hunda la empresa. Eso es básicamente, y lo más importante, como decía en un par de láminas más atrás, que eso en este caso, Isabel, quede documentado. Yo creo que eso es lo más importante. De hecho, los montos, como te digo, son un poco a conciencia de entender que en la dualidad económica separada, que éste no esté hundiendo al otro. Entonces, en este caso, dueño no hunde negocio, negocio no debería hundir a dueño, y ahí yo creo que hay una premisa súper importante para seguir. Pero puedes hacerlo mediante retiro al principio, que los retiros también es, también para que lo consideren de esa manera. A veces la gente se confunde con el concepto de retiro. Los retiros básicamente es llevar un control exhaustivo de cuándo sacaron la plata y los montos. Ya, eso es básicamente el concepto del retiro. No es que haya que hacer un papel así como muy formal y que se tenga que informar impuesto interno. Impuesto interno eso se le avisa a final del año. Así que mientras ustedes lo tengan ordenado, después se lo pasan al contador o a quien vaya a hacer la renta, o si ustedes aprenden a hacer renta, lo tendrían que tener ustedes, y eso se informa de una pasada en un solo formulario a final de año. Así que no es tan engorroso como suena, pero siempre el orden es lo más primordial. Y si lo van a hacer por sueldo, también aquí en un par de sesiones más vamos a ver justamente cómo funciona Previred y todo el tema este del mundo de los sueldos. Así que mientras tanto, Isabel, lo puedes hacer, no hay problema, no hay problemas legales, es la plata de tu empresa y por lo tanto tú la puedes ir retirando teniendo el cuidado justamente que la empresa pueda sobrevivir y que tú tengas el registro para saber que sacaste ese dinero. Ojalá, como te decía, tengan cuentas separadas entre la empresa y ustedes. Gabriel dice, ¿cómo hago el retiro de mi dinero y lo reflejo en el sí? Ya es un poco lo que estábamos hablando. Claro, en este caso, Gabriel, el retiro real, real, el que se informa de impuesto interno, se hace en la renta. Es decir, todos los retiros de este año, tú lo vas a informar en la operación renta del próximo año. Y es el momento donde uno debería transparentar todos los montos que sacó. Así que un consejo muy parecido al de Isabel, llévalo controlado. Cuando se llegue al proceso de renta, al contador que vaya a hacer la renta, hay que decirle, aquí está mi retiro, para que usted lo refleje. Eso se va en impuesto interno y impuesto interno después lo amarra, por ejemplo, en este caso, Gabriel, si lo haces por tu empresa, lo haces por tu empresa y aparte a tu empresa le va a llevar el control de cómo salió el dinero y a ti por otro lado te lo va a poner como ingreso y tú vas a pagar global complementario, perdón, y va a estar todo completamente ordenado. Pero el retiro, como les digo, no es tan enredado, quizás por decirlo de alguna manera, como uno piensa. Es simplemente llevar un control. Ustedes tienen el derecho a retirar mientras la empresa gane dinero. Siempre, siempre retiren, ojalá, dinero que efectivamente sea de la operación. Por ejemplo, si alguien les presta plata para un negocio, claro, no retiren. Entonces, la idea es que la plata que retiraron para hacer el negocio lo usen en eso y tratar de ser lo más transparente posible en realidad. Y si van a sacar dinero sabiendo que a lo mejor es del IVA o lo que sea, igual llevar el control para después reflejarlo y saber qué fue lo que sucedió finalmente. En realidad, en el emprendimiento de la empresa hay cosas que pueden ser más correctas que otras, todas se pueden hacer, pero siempre con control, sin olvidarse de qué fue lo que se hizo, por qué se hizo, y si se tomó una determinación en un momento, también teniendo súper claro las consecuencias que esto podría tener. Yo por lo menos soy de la idea que inclusive un IVA se puede esconder por ahí si vale la pena y no para la empresa, pero nunca debes olvidarte de que hiciste ese movimiento y que en algún momento tiene que regularizarlo. Gustavo dice, si se tiene un negocio que levanta proyectos de manera esporádica, ¿se puede pagar sueldo empresarial solo el mes que se realiza el trabajo y en proporción al trabajo? Sí, efectivamente. Y de hecho, Gustavo es bastante responsable el hacerlo de esa manera, sobre todo cuando tienen proyectos de este tipo que en realidad no sabe si van a ser continuos durante el tiempo. Uno de los atributos que tiene el sueldo empresarial es que puede variar y que no necesariamente tiene que tener continuidad como el resto de las operaciones. Lo que sí hay que tener cuidado ahí, Gustavo, es que quede como sueldo empresarial y que no te confunda el sistema y Previred piense que tú eres un empleado normal de la empresa. ¿Eso por qué? Porque después cuando tú paras o haces estas lagunas donde no hay proyecto, Previred puede
decir que hay una renta presunta porque el trabajador Gustavo no se le pagó, por ejemplo, el seguro de sobrevivencia o el seguro de cesantía. Entonces ahí también vamos a verlo en la clase ad hoc para esto, porque el sueldo empresarial tiene ciertas características, como cosas que no se pagan, sobre todo del tema social, y eso hace, Gustavo, que tú te puedas ir pagando indiferentemente el sueldo en distintas oportunidades, sin que eso le llame la atención al sistema, que no sería el problema, pero sí que no te levanten, por ejemplo, causales de moras presuntas por algún tema que tengas que estar después limpiando, básicamente porque no se hizo de la manera correcta en algún momento. Así que sueldo empresarial tiene un trato especial, Gustavo, y lo vamos a ver, pero efectivamente se puede hacer como tú dices y es muy importante que el resto también lo sepa. Miriam dice, dentro de los gastos se consideran empaques, fletes, compra, artículos de librería, aseo. Claro, por ejemplo, los gastos podría ser todo lo que tú necesitas para que la operación funcione. Entonces, por ejemplo, dentro de todo lo que tú nombraste, suponte, si tú estuvieses, como armando tu estado de resultado, yo te diría que, claro, por ejemplo, el empaque y el flete para mí son más parte de los costos, porque es como que el producto se vende así. Ya voy a poner el mismo ejemplo mío, que sé que no es el tuyo, Miriam, pero si yo envuelvo la empanada y salgo en un vehículo a repartirla, eso es parte del costo, porque tu producto se reparte y se entrega de una forma. En cambio, las compras, artículos de librería, aseo, claro, son parte de las cosas que se necesitan para funcionar, po. El cafecito de la mañana, las libretas con las que anotamos, el papel para la impresora, los artículos de aseo para que esté todo funcionando maravillosamente. Ya todo eso es parte de los gastos. Ahí, como decían delante, es súper interesante el poder empezar a meter dentro de la mecánica de uno la división entre costo y gasto, que aquí me imagino que lo que me está preguntando si todo se podía incluir como gasto, sí, efectivamente, y nosotros como contadores o tú misma empezar a darle una vuelta a definir ya, ¿esto es gasto o esto es costo? ¿Es para el producto? Es costo. Es para complementar todo y son parte de otras cosas, como por ejemplo lo que decía yo, po, el sueldo, los artículos de aseo, el arriendo, etcétera, etcétera, y a todos esos gastos y vas a tener que pagarlo a todo evento. Como los artículos de librería y aseo, venda o no venda, vas a tener que tenerlo igual. Sebastián dice, ¿algún buen consejo para una pequeña empresa constructora? Mira, la empresa constructora, yo creo que el mejor consejo que se puede dar es iniciar justamente prestándole servicios a otras empresas para poder escalar hacia el financiamiento a través del Estado con las licitaciones y mientras tanto empezar a buscar justamente pequeñas obras que te permitan mantenerte en pie, pero sin perder nunca el sentido de que hay algo que sigue, ¿cachai? Algo que te puede dar eh, buenos negocios, que podría ser, como te digo, una empresa constructora más grande, que finalmente te lleve a proyectos más grandes. Yo creo que la subcontratación es algo muy importante para las pequeñas empresas constructoras que están buscando subir. Creo que eso es trascendental. Las empresas constructoras pequeñas también funcionan muy bien con Serviu, así que si te agarra una buena empresa abajo de eso, espectacular. Cristian dice algún tipo de consejo para un taller mecánico donde solo trabajamos los socios. La verdad, Cristian, orden. Yo creo que el orden es lo más importante, sobre todo donde hay socios, y también empezar a buscar, como decían delante, algunos consejillos adicionales. Ya, me quedaron tres preguntas, quedé en las 20:17. Vamos a seguir y después contesto todas las que sigan y activamos el micrófono para que puedan hacer preguntas también, ¿ya? Así que para que no nos quedemos atrás, ya pasaron los 10 minutitos, así que vamos. No voy a dejar las preguntas sin contestar, para que no se preocupen. Ya, en razón a lo que estábamos hablando, que tenía que ver con el dinero de la empresa, y llegábamos justamente a este tema de que la utilidad no es igual que la plata. Esta es la ecuación que van a escuchar siempre de los contadores y que es bastante más simple de explicarla de lo que aparentemente parece con
diferentes conceptos. Y es que finalmente hay una forma de determinar y que ustedes podrían ordenar, inclusive, y ustedes podrían hacer su propio capital, básicamente de cómo funciona su empresa, donde ustedes tienen que tener tres columnas elementales. El activo, que es básicamente todo lo que el negocio tiene y se puede transformar en plata. Esto significa los dineros de las cuentas, las cosas que están en las estanterías de ustedes, en su negocio, las herramientas que tienen, por ejemplo, los que prestan servicios como, no sé, pues, como albañilería, cosas por el estilo, que tienen una cachada de instrumentos que se compran, que normalmente una sola persona que presta servicios de ese tipo puede tener 5 millones en activos, que son cosas que él incluso si las toma las puede vender en algún momento, como decía. Máquinas, toda la plata que les deban a ustedes, todo eso es parte de lo que para ustedes es lo que ustedes tienen finalmente como cosas que se pueden transformar en dinero. A eso se le llama activo, es decir, todo lo que el negocio tiene y que además puede transformarlo en plata. La plata es plata, la mercadería la pueden vender, las máquinas las pueden vender, lo que deben lo pueden cobrar y todo se sintetiza en dinero. Todo el dinero que ustedes podrían hacer en este momento con todas las cosas que tienen para vender. Los pasivos es todo lo que ustedes deben. Como les decían delante, aquí está todo lo que ustedes pueden transformar en plata y aquí está todo lo que tienen que pagar. En este caso están las deudas con proveedores, impuestos que pueden deber, si se meten en el sistema financiero, todas las cuotas que les faltan para pagar para adelante de algún crédito. Y entre estos dos van a ser una suma y una resta que finalmente es el patrimonio. El patrimonio es positivo cuando lo que se debe es menor que el activo, obviamente, o sea, deben menos de lo que pueden transformar en plata, y el sobrante es básicamente lo que les pertenece. Y con esta ecuación, que es lo que en contabilidad le llamamos capital, o capital propio simplificado, ustedes siempre van a saber la valorización de su empresa, cosa que es muy importante cuando alguien quiere trabajar con ustedes y alguien les pregunta o les trae preguntas tan categóricas como, ya, ¿y tu empresa cuánto vale? Ya, mi empresa lo que va a valer es básicamente lo que responda en razón a este concepto básico. Ahora, obviamente, el patrimonio es un número que tiene que ver con la operación y si estamos hablando, por ejemplo, de vender la empresa, hay que hacer lo mismo que dije al principio. Si te pones en proyección y te dejo con esta cantidad de clientes, obviamente tú vas a ganar más plata que yo y ustedes pueden vender el negocio. Pero siempre esta ecuación tiene que cumplirse. El activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio y obviamente esperando siempre que ese número sea positivo. Si el número es negativo, obviamente estamos en problema y estaríamos en una quiebra. Así que también dentro del orden que ustedes pueden tener, siempre tengan anotadito eh, cuánto es lo que ustedes podrían generar, cuánto es lo que ustedes deben, igual, y poner un total al ladito, que ese sería el patrimonio. La diferencia entre ambos es el patrimonio y en un concepto contable, cuando le hablan de capital, que por eso lo traje acá, porque a veces uno no entiende lo que es el capital, es básicamente esto, ¿ya? Es cuando el capital está compuesto y es capaz de aguantar tanto lo que se debe como el tener un adicional. Como les digo, número positivo, garrafal, y ahí obviamente no hay nada que hacer y probablemente la empresa esté en quiebra. Y este número, perdón, y este número es plata. Ya, eso es importante. Y aquí viene lo más, no sé si decirlo divertido, pero es como lo más contradictorio, que muchas empresas, a pesar de que tienen utilidad, que eso está reflejado en otro lugar, que es la plata que ustedes podrían haber generado, puede encontrarse con el problema que al momento de tener esto transformado en plata, no sea capaz de cubrir los gastos y que por ende su patrimonio no sea positivo, sino sea negativo. Y eso sí, es algo que no tiene que ver tanto con la contabilidad tradicional que estamos acostumbrados a comprarle a los contadores, sino que tiene que ver más en la interna. ¿Por qué en la interna? Porque esto que le estoy mostrando aquí yo es algo que pasa en gran parte en la cuenta del banco de ustedes, que es algo que el contador normalmente no tiene acceso y como el contador
es reactivo, probablemente hasta una renta no se va a dar cuenta qué tan negativa es la caja de una empresa. Si lo digo yo por experiencia, que muchas veces llegan clientes a hacer la renta y ahí me doy cuenta que tienen, no sé, po, 10 millones menos en la caja y que finalmente su ecuación termina siendo negativa. ¿Y cómo puedo saber yo entonces esto mismo que estoy reflejando? Es porque básicamente todos los negocios deberían tener estas tres fotos para poder funcionar. Si un negocio no tiene estas tres fotos, no está funcionando básicamente de manera óptima. Estado de resultado, lo que estoy comentando recién, qué fue lo que pasó durante un transcurso de tiempo, qué fue lo que pasó durante el mes, qué pasó durante el año y cuánta es la plata que yo debí haber transformado a mi caja. La que debí, no la que pasó, sino que simplemente la que se generaba cuando yo tenía un control de lo que vendí y los costos y gastos que estuvieron involucrados. Eso es estado de resultado, lo que estaban preguntando recién. Por otro lado, viene el balance. ¿Qué es lo que responde el balance? Responde lo que estaba en la lámina anterior, habla de dinero y cómo estás parado en este instante. Entonces, este dinero lo que va a explicar es justamente la ecuación matemática que estábamos viendo ahora, que sería lo que tengo, lo que debo y lo que hoy es mío, como dice aquí. ¿Ya? Esa foto también es algo que se puede ocupar bastante bien. Para que estos dos primeros funcionen, necesitan trabajo de ustedes. ¿Por qué? Porque probablemente en una contabilidad tradicional que le compra a un contador, el contador no sabe todos los gastos que ustedes tienen. Pueden haber gastos, por ejemplo, ahí estaban haciendo una muy buena enumeración de gastos, como por ejemplo aseo, compra de librería, cosas que son para que el negocio funcione, que probablemente aquí el contador no va a saber. Sobre todo cuando ustedes lo compran con boleta o son estos tags que se compran en el camino para viajar de un lado a otro. Eso el contador no lo sabe. Eso ustedes tienen que proporcionárselo. ¿Qué cosas no sabe el contador? Todo lo que no sea factura. Todo lo que no sea factura, el contador no lo sabe y por lo tanto podría ser que incluso estés pagando más impuestos en algún momento o que, peor que todo, estés pagando impuestos en base a una utilidad que no es la correcta. Así que siempre el orden es algo súper importante y como les decía, y ahí en ese sentido sí pueden confiar, tomen las cartolas de ustedes, tírense la inteligencia artificial y enséñenle a clasificar para que ustedes le puedan dar al contador resúmenes con los gastos que tienen o ustedes los tengan a mano cuando lleguen a la próxima renta. Balance, como les decía, que básicamente era la división de lo que tengo y lo que debo, para poder saber qué parte es la que he ganado. Y esto le está diciendo, bueno, y aquí sale muy bien, foto fija, es como estás parado en un instante, reactivo, como les dije en algún momento. Y esto los va a llevar a un tercer instrumento que es mucho más difícil encontrar en la contabilidad tradicional que venden las empresas de contabilidades, que es el flujo de caja desde el sentido de la plata que entró y la plata que salió. ¿Por qué? Porque este se construye, como les decía, por ejemplo, con la misma cartola que ustedes estaban haciendo. Ideas, tomen la cartola, pásensela a una inteligencia artificial, díganle que está reconociendo los movimientos y los clasifique, y díganle que los ponga en una línea entre enero, febrero, marzo, y van a tener un flujo de caja. Y ese flujo de caja les va a decir cómo fue respondiendo el flujo durante el mes y, por ejemplo, si llegan al mes actual, cárguenle los costos que yo le hablaba, que son como los gastos fijos, perdón, los costos que son los gastos de producción, más los gastos fijos, y el mismo sistema les va a decir si tienen flujo para pagar el próximo mes, y así pueden ir todos los meses armándose un flujo propio, donde ustedes vayan vaticinando un poquito lo que pasa para adelante. ¿Por qué? Porque el flujo, al decirle cuánta plata salió y entró, va a manejar los saldos y manejando los saldos les va a poder ir dando aviso de si son capaces de soportar el próximo mes. O inclusive podrían decirle que según el comportamiento que tienen, cuántos meses más aguantan vendiendo lo mismo. Ahí hay muchas cosas que aprender con esto. Y en el caso de la contabilidad, claro que un contador podría darles ese dato cuando ustedes, como les digo, eh, tengan el cuidado de poder darle a él también
la información que no tiene y que también muchas veces los emprendedores le escondemos a los contadores, que es en qué ocuparon la plata. El peor error es no decirle al contador cuando les pide los datos en qué están gastando la plata, porque eso al susodicho lo deja completamente ciego y no va a saber absolutamente qué hacer. Cosas importantes que ustedes tienen que saber de cómo funciona el sistema. Bueno, el sistema funciona por impuestos internos, que tiene un inicio de actividades para generar las boletas y con esas boletas pagamos impuestos. Y dentro de esto existen tasas, topes y distintos tipos de regímenes que vamos a ver, como les decía, en unas sesiones más adelante cuando hagamos F29 y F22. F22 mucho más teórico porque no tengo cómo mostrar una renta en este momento, pero sí tengo muchos ejemplos para mostrarles en el sentido de cosas que ya están armadas. Y el F29, que obviamente por la fecha estamos totalmente facultados a hacer un formulario, pasearnos en él y mostrarles justamente cómo funciona. Con este mapa, ustedes entienden finalmente cómo funciona todo. Impuesto interno va a ser el administrador eterno. El inicio de actividades cuando ustedes nacieron y de donde empiezan sus obligaciones tributarias no van a terminar absolutamente nunca mientras ustedes estén vivos. La boleta y la factura van a ser los documentos eternos que tienen que cuidar. Vamos también a ver cuidados que tienen que tener con este instrumento porque en algún momento pueden quedar sin posibilidad de facturar porque tengan alguna deuda o cosas por el estilo. Y los impuestos que es algo que siempre van a tener que cuidar mucho desde el punto de vista de el impuesto debe pagarse, el impuesto tiene penalidades que no son bajas, que son consideradas incluso delitos y por lo tanto siempre van a tener que cuidarlo muy bien. Como les digo, normalmente lo que siempre compramos como contabilidad, quizás en cierto sentido está bien, pero también es muy importante que esto anterior, que son las fotos, ustedes sepan interpretarlas, porque la contabilidad de impuestos es el cuidado con el que ustedes no van a tener problemas, pero esto es con lo que ustedes van a terminar tomando decisiones y son muy necesarias para poder funcionar, como los impuestos son necesarios para no tener problemas y funcionar y hacer que todo su plan de trabajo se desarrolle de manera correcta sin quedar topado en la parte legal que es tan importante. Premisas, siempre declarar y siempre pagar. Esos son los más importantes. Y como les decía adelante, tampoco quiero entrar, no soy fiscalizador de impuestos internos para ponerme tan purista en algunas cosas. Hay formas de salvaguardar algunas cosas, como por ejemplo, me faltó plata para el IVA, etcétera, etcétera. Sí, se puede conversar con un contador, se pueden tomar decisiones, se puede patear un poco más para adelante lo que se debe, pero nunca olvidándose de que es una deuda que debe reaccionar ante ella y que si en algún impuesto, en algún momento impuesto interno los llama para explicar qué es lo que pasó, tener la plata guardada o tener claridad de lo que debe hacerse para poder declararlo de manera correcta, inclusive reconocer la deuda en algunos casos si es necesario. Recuerden que pueden ir dejando las preguntas. Si alguien me quiere preguntar cosas como las que estoy hablando de, pero es posible hacer tal cosa, conversemos, no hay ningún problema por mi parte. Eh, Como les decía, las boletas y las facturas también desde el punto de vista financiero abren dos mundos totalmente distintos. Las boletas normalmente son a emisores finales, que son los que consumen, ya como cuando uno va a comerse alguna cosa, como cuando uno compra algo en el negocio, son productos que terminan ahí. Y las facturas que normalmente se ocupan para contribuyentes. Aquí es súper importante decir que en el estricto rigor, esto define cómo funciona el negocio y, por ejemplo, una empresa que da factura normalmente debería darle factura a todas las personas que tengan primera categoría, pueden ser personas naturales con primera categoría, que son empresas, son otras personas que dan factura, a pesar de que tengan RUT de persona natural y a los mismos. Aquí se supone que no deberían ocupar mucho la boleta los que usan factura y al revés también con los con boleta. Es muy raro que un negocio de la esquina de factura, en algunos casos se genera la mixtura, pero técnicamente en ambos casos es súper importante decir que más allá de que esto defina, que es algo que vamos a conversar mucho más como definición final en la sesión número 2,
defina de qué se trata una empresa y a qué se dedica una empresa, es súper importante también recalcar que en este caso, para ambos, estamos recibiendo el IVA de una tercera persona que debemos declarar. En el caso de las boletas, la extinción es más corta porque es un consumidor final. En la factura no, porque yo puedo venderle a alguien y ese alguien venderle a alguien y ese venderle a alguien y el IVA que están pagando se va a difuminar a través del tiempo y va a ir creciendo, y que es lo normal, y va a desaparecer. Pero en ambos casos es una obligación tributaria de la que tenemos que estar atentos completamente. Una cosa que hemos conversado hasta el momento tiene que ver con cómo funciona la empresa y hay otra muy importante que es la forma de llevar contabilidad. También en el curso vamos a ver tanto la contabilidad completa como simplificada, que técnicamente lo que hacen son dos formas diferentes de mostrar la misma. Esto lo vamos a ver en renta, eh, pero también es súper importante recalcar que existe un sistema sobre el cual va a funcionar todo lo que conversemos, la determinación final, en este caso de la renta, va a depender de la contabilidad que ustedes eligieron o en la que quedaron. Para elegir la contabilidad existen estos sistemas tienen topes y la clasificación se basa en la elección de ustedes durante 2 meses de un sistema o la categorización, que es donde Impuestos Internos los va a poner según lo que ellos eligen hoy día de manera propia cuando alguien no se manifiesta al respecto. Normalmente, cuando uno no se manifiesta y pasa el proceso de 2 meses, es delegado a la contabilidad completa, que es una contabilidad que en rigor paga impuestos. ¿Ya? Que parte del pago de impuestos y el simplificado, que como les digo lo vamos a ver después, ahondar un poco más, es el sistema o el régimen PROPYME transparente, que por ejemplo no paga, le traspasa el monto al dueño. Ambos tienen sus cualidades y vamos a ver después por cuál en cierta manera nosotros no no acomoda más. O sea, vamos a ver cuál es la que ustedes tienen y si esa no la tienen, ver cómo se migra en algún momento a la que ustedes consideran hoy día que sería mejor. Mucha gente, por no hacer este proceso, termina en la contabilidad completa, que es más compleja, necesita más libros, requiere más información en base a algo más simplificado que incluso en algunos casos por decirle algo, empresas que tienen utilidades muchas veces de 12, 14 millones, no paga impuestos ni la empresa ni él. Y eso solamente se basa en haber elegido bien el sistema tributario que necesita y haberlo vivido en el momento exacto. Así que si alguno de ustedes está iniciando sus empresas, llevan poco tiempo y no han elegido el régimen de contabilidad, déjenlo anotadito para que cuando lo veamos en las próximas clases me lo comenten y yo les diga cómo lo tienen que hacer y ver si todavía se pueden cambiar al sistema que más les acomode. Y todo esto, como les decía, van básicamente acompañados con algunos libros que son requisitos legales donde uno tiene que mostrar en algún momento el por qué llegó a los números que llegó como determinación. Cuando se habla de respaldo y cumplimiento, se está hablando tanto de operaciones mensuales, como el libro de compra, de venta, de honorario, de sueldos, como el anual, que en este caso es la determinación del número de la renta. Los libros contables, para que muchos lo sepan, el de compra y de venta ya se suplen por el mismo impuesto interno y por su RCB, que es el registro de compra y venta donde ya estos libros están albergados. Los libros que no están cubiertos son los de honorarios, cuando alguien le presta servicios a ustedes con boletas de honorario, y los de sueldo, cuando alguien le presta servicio a ustedes justamente con el concepto de sueldo. Esos son dos libros complementarios que de alguna manera ustedes tienen que tenerlo mediante un software o mediante un contador para poder tenerlo. ¿Y esto para qué? Para que en el momento que Impuesto Interno nos pregunte a nosotros ¿por qué ese número que declaramos terminó siendo el número que está ahí? Ustedes tienen que decirle, aquí están mis respalditos, aquí están las compras, las ventas, los honorarios, los sueldos, aquí están los otros egresos, acuérdense de todos esos gastos más bajitos que estaban por ahí, y con esto yo puedo explicar. Y ese orden, también, obviamente esto es como consejo,
tratar de regularizarlo lo antes posible. Ojalá hubiese sido desde el día uno. Si alguno no lo ha hecho, no hay ningún problema. Estamos todavía a tiempo de regularizar. Y como les decía, hoy también tenemos también la posibilidad de muchas cosas de estas registrarlas mediante metodologías digitales como son este albergo de datos o software que cumplen esa función. Hoy, como les decía, los libros son digitales y lo importante es que estén siempre al día. Ojalá ustedes puedan ir comunicándole a sus contadores estos datos en tiempo y en forma para que, perdón, se me apretó el dedo, la tecla, perdón, para que también puedan ir diciéndole a su contador los gastos que tienen. Si alguno tiene contabilidad, empiece a conversar cómo logramos tener un estado de resultado que ya les funcionaría súper bien para poder ustedes, básicamente, ir revisando si se está cumpliendo lo que ustedes quieren, ¿ya? Em, ¿Cómo pueden empezar sin meterse en temas de software? A pesar de que hoy día hay algunos software que son gratuitos, como les digo, cuando lleguemos a herramientas los vamos a ver, pero igual mientras tanto podrían hacer un ejercicio súper simple que les va a permitir llegar más ordenado inclusive al software, porque muchas veces la gente, nosotros trabajamos en una empresa donde existe software, y muchas veces la gente no lo utiliza, a veces porque no los comprende, y a veces la comprensión está en el ejercicio. Eh, Hagan el ejercicio de tratar de imaginarse un mes común y corriente, pongan la fecha, pongan qué fue lo que compraron, clasifíquenlo como ingreso, costo, gasto, que fue lo que yo les expliqué. Ingresos es todo lo que venden, costo es lo que gastan para producir lo que van a vender, gasto es todo lo necesario para que todo lo anterior funcione. Pongan el monto, el medio de documento y pongan un sí y un no si hay documento o no hay documento. Así se van a dar cuenta cuántos documentos les faltan y con eso, al final del mes, por ejemplo, lo pueden hacer con el mes de julio, si que lo tienen a mano, o ya lo pueden hacer para el mes de agosto, ustedes van a saber cosas tan fáciles, tan en realidad importantes como tener súper claro cuánto vendieron dentro de ese mes calendario, cuánto gastaron y en qué, si fueron costos o gastos, si son los gastos son más altos que los costos, ojo ahí. eh, y van a poder llegar finalmente a una determinación de cómo funciona su empresa. Y con eso van a responder justamente lo que hablaba, lo que llamamos patrimonio, que es cuánto me quedó. Y de todo corazón les sigo recomendando que consideren también las salidas suyas como gastos de la empresa o como costo de la empresa para que también esté metido dentro de la operación. Y así lo que sobre sea realmente lo que debe quedar como utilidades para ustedes. Y después cuando tengan ese monto, hay que preguntarse básicamente si hasta el momento ese monto ya vale la pena como ejercicio o si hay que subir las ventas o hay que hacer algún tipo de movimiento para hacer que ese monto, que es el que le da todo el sentido al negocio, funcione. Como mucha gente dice, no me gusta mucho ese concepto, pero es real. Como mucha gente dice, cuando solamente se está topando a costo y gasto, tiene un autoempleo muy frágil, porque el empleo por último tiene finiquitos. En este caso, un autoempleo que va a morir el día que caiga el ingreso. Por lo tanto, es súper importante ahí ser muy racional y tratar de pedirle al negocio un poquito más. Yo sé que suena, seguro que será muy fácil. Yo sé que no es fácil, pero sí evidentemente es algo que tienen que buscar, que el negocio tenga un delta que sea importante para que ustedes funcionen sin problema. Y lo más importante, que esto no es una frase mía, en realidad es una frase que le escuché a alguien alguna vez en la vida y la encontré bien, de haber sido o sea, era un contador mucho más sabio en ese momento que yo, y es que la contabilidad es básicamente un termómetro que avisa cuando algo está pasando y cuando todavía es tiempo para reaccionar. Y les recomiendo que, como les decía, vamos haciendo ejercicios para poder descubrir en qué está nuestra empresa y si es tiempo de preocuparse. Se pueden preocupar porque no hay tantas utilidades y se pueden preocupar porque a lo mejor los impuestos que van a pagar son muy altos y quizás a ustedes les llama la atención eso, pero revísenlo porque de esa manera van a poder también hacer las preguntas correctas.
¿ya? Como les decía, no, sin el ánimo de pasar publicidad. Nosotros en Maxa tenemos algo que se llama termómetro financiero. Ustedes se van a la página de gomaxa.cl, Maxa es con maxxa.cl, y hay un recurso gratuito que se llama termómetro financiero que ustedes lo pueden sacar y con ese pueden venir también a las clases y me pueden hacer preguntas de qué pienso, por ejemplo, de su negocio o cómo se ve el negocio conforme al resultado que tenga ese instrumento. Aquí, si nos queda un poquito de tiempo, les voy a mostrar dónde sacarlo. Ahora, importantísimo, vamos a pasar a las preguntas, pero es súper importante hacer el reparo de que todo esto que está aquí son las cosas que vimos hoy día que se centran en finalmente que el registro, de hecho voy a hacer mucho más resumido que lo que está aquí, registrar, que es el corazón de la contabilidad, es por lo que nace la contabilidad, es la clave de poder discernir si un negocio produce rentabilidad o no y si un negocio tiene la capacidad de flujo o no para funcionar. Como decía, no necesariamente una venta se va a transformar en plata, porque hay procesos adicionales de los que tienen que preocuparse tanto como la creación de un producto, que es cobrar. Muchos de nosotros, para poder vender al principio, tiene que vender a crédito porque el resto de las empresas lo hace y para eso también hay que elaborar buenos sistemas de control y eso se hace con la contabilidad. Y muchas veces, chiquillos, esta no es la contabilidad que uno compra porque es algo un poco más elaborado, pero eso no significa que si comprendemos la labor de un contador, podamos trabajar en conjunto con él y poder armar algo interesante. Lo que yo les decía, puede ser que el contador no tenga todos los datos, porque también están las cartolas que ustedes manejan, y de ustedes depende un poco la transparencia para yo poder ver la parte que yo no veo. Yo veo las compras, yo veo las ventas, veo los honorarios, veo los sueldos. Con eso yo me armo un estado de resultados. Si no estamos conformes con ese estado de resultados, que es lo mismo que les va a salir en el termómetro que yo les estoy contando, hay que terminar de escribir el resto de la historia. Y el resto de la historia pueden ser ingresos que desconozco, pueden ser gastos que desconozco y pueden ser inclusive cosas que no les han pagado y cosas que ustedes no han pagado. Esos cuatro datos no los tiene normalmente un contador y son parte de la contabilidad que ustedes también pueden crear y que pueden ayudar a crear, ya sea con un contador o ya sea por ustedes mismos. El contador siempre va a tener adicionalmente un conocimiento que quizás se aplica al momento de las preguntas, al momento de la conversación y al momento de un consejo, quizás. Entonces también hay que aprender a ver la contabilidad como una necesidad en algún momento, sobre todo cuando ustedes empiecen a crecer. Momentáneamente, ¿se puede hacer solo? Yo digo que sí, se puede hacer solo. Eh, ¿Es complejo? No es tan complejo, es mucho más, eh, requiere mucho más de respetar procesos que de ser complejo. Así que, como les digo, durante el transcurso del curso vamos a aprender a cómo sobrellevarlo y a cómo también los que llevan un poco más de tiempo y probablemente ya tienen un servicio contable, a lo mejor lo tienen con el mismo Alpha Consulting, puedan aprovechar mejor lo que tienen, entendiendo las cosas que les faltan, las que necesitan, e inclusive también en algún momento a elegir un buen contador si así es necesario. El resumen es un poco lo que conversamos, ustedes van a tener la PPT, son los títulos de todas las cosas que vimos. Y antes de irnos a la segunda sesión, como decía, los quería dejar con esta tareita, básicamente que es anoten sus ingresos, del, del mes que ustedes elijan, podría ser julio o agosto, como les decía, separen los costos y gastos, vean si están, como les decía, costos, lo ligado a la venta, los gastos son los que tienen que tener sí o sí, aunque no se venda absolutamente nada, calculen la utilidad, ingreso menos costo menos gasto, y compárenlo
con la cuenta, ¿ya? Y ahí llegan después y me cuentan cómo les fue, qué tan diferente están de la cuenta que tienen. Y el que quiera hacer el ejercicio un poco más grande, como les digo, pueden ir a la página que yo les dije, que es gomaxa.cl, ir al área de recursos gratuitos y sacar el termómetro financiero para lo que le van a pedir, sí, root y clave de impuesto interno. Así que ahí ustedes ven si tienen la confianza en eso, si no, tienen aquí también una, una forma de hacerlo ustedes de manera manual. Y si se les genera una utilidad, o perdón, si se les genera finalmente una duda y una diferencia entre el resultado de este estado financiero simplificado que están haciendo ustedes versus la plata que tienen en el banco, ahí yo creo que nació uno de los aprendizajes más grandes que pueden tener, que es aprender finalmente cómo funciona su empresa. Como les decía, próxima sesión, impuestos mensuales. Si todavía no han declarado los impuestos, porque ya empezó el mes, aguántense un poco para que probemos también con ustedes y puedan hacer ejercicio y hagamos ejercicio en común compartiendo pantalla y ustedes viendo los casos y haciéndome preguntas quizás de cosas que yo les voy a ir diciendo, como cosas que no deberían ir en el formulario y que a veces aparecen, cosas que tienen que fijarse en los formularios y a veces no sabemos que están. Hay algunos datos que se declaran más tardío. Por ejemplo, hay comprobantes que no aparecen hasta el 8 del mes y que si uno carga antes la declaración, la propuesta va a estar mal. Hay compras que, por ejemplo, las notas de crédito, si se hacen después de una fecha, no aparecen cargadas automáticamente y podrían estar pagando IVA además. Así que todos esos ejemplos los vamos a ver en la próxima clase. Voy a revisar las preguntas que faltaban y si gustan y alguien quiere hacer alguna pregunta, va levantando la manito y yo les voy dando el passing para que me conversen. Y voy a leer una pregunta de Javi, que estaba preguntando: si estoy empezando, ¿me recomiendas vender a plazo? ¿Cómo me puedo resguardar si tengo pocos clientes y ellos piden plazo? Bueno, para resguardarse de los plazos, básicamente hay que conocer un poco a quién le estás vendiendo. Eso es elemental y si no se tiene ese conocimiento, obviamente cuando uno está partiendo, o como lo hacen los grandes, cuando se encuentran con alguien que no conocen, piden documentación para poder revisar básicamente si les suena seria o no la empresa que están haciendo. En este caso, por ejemplo, vender más a plazo significa comprar más o producir más o prestar más servicios, entendiendo que empezamos un poco a cruzar los dedos para que en 30 días más nos paguen. Una de las formas quizás seguras de vender en este caso, Javi, sería tratar de respaldarte con algo. O sea, los respaldos básicamente es ver si el cliente que tienes lo puedes factorizar de alguna manera o, por ejemplo, también con algún instrumento que te dé más seguridad. Por ejemplo, hoy día existen los valevistas, existen los cheques, existen las garantías que se pueden comprar también. En Maxa, por ejemplo, nosotros somos emisores de garantía y por lo tanto te podrían estar vendiendo inclusive con una garantía que no es plata, pero para ti es un documento que es protestable y que después tú puedes decir tal persona no me pagó y tú técnicamente lo vas a canjear. Y si tienes dudas, también yo te podría ayudar porque en Maxa tenemos un producto nuevo que se llama Maxa Cheque y que te ayuda para esto y es una venta asegurada. O sea, en el fondo es la misma lógica que te estoy explicando, pero pídeme ahí por interno después más información o quien quiera vender seguro me pida más información, pero como les digo, básicamente para que todos lo entiendan, es una venta garantizada por una institución que evalúa por ustedes y eso pasa muchísimo. Nosotros nos estamos en cierta manera aventurando en ese rubro, pero es un producto que existe hace mucho tiempo para las grandes empresas y que, por ejemplo, hoy como fintech, yo conozco a Maxa, puede ser que hayan otras, también búsquenlo, que estén haciendo este tipo de resguardo, que en cierta manera, páseme esa factura, yo le aseguro el pago y después yo le cobro a la persona a la que usted le vendió. Seguros se llaman eso en, en el tema financiero.
Isabel dice, pero en el tema del retiro, ¿cuál es la mejor opción? El retiro, sueldo empresarial, boletas, todos actúan distinto, tanto en la ET y el SI. Bueno, yo creo técnicamente, Isabel, que más allá del tema de los retiros y la opción, es lo que quieres hacer. Para mí el retiro es una información donde tú sacaste 1 millón de pesos, no hay ningún problema. Los sueldos requieren pagar imposiciones, requieren un movimiento mensual donde tú tienes que estar informando. Técnicamente, si lo vas a hacer con un contador, te sale más caro porque los contadores te cobramos por hacer un sueldo y del mismo 1 millón de pesos vaya a recibir al tiro, no sé, 800 y 200 se van a ir en otros conceptos. La boleta de honorario es lo mismo. La única diferencia que yo veo es que el retiro es un monto íntegro que tú llevas al otro lado y que sabes que están básicamente debes, por decirlo de alguna manera, el impuesto que esté relacionado con eso y si la empresa tiene utilidad te podría respaldar, lo podemos ver en renta. Y el sueldo y el honorario son movimientos más eh, que quedan declarados de inmediato. O sea, por ejemplo, por decirte algo, también voy a entrar en un mundo donde quizá rayo un poco con las cosas que no son las que Impuesto Interno espera. Por ejemplo, si tú veís que vaya a pagar mucho impuesto, el retiro lo puedes esconder. No está seguido por un organismo, ni nadie está viendo que efectivamente esas plata están declaradas. En caso el sueldo y los honorarios se van directamente a tu RUT en impuesto interno y vas a tener que pagar impuestos si es que la sumatoria de todo lo que retiraste lo pide. Entonces el retiro inicialmente te permite jugar un poco más con los montos sin pagar, pues puedes rebajar impuestos en realidad sin reconocer al otro lado todo lo que sacaste, que no es correcto, pero sí es una forma de jugar con el tema, mientras que el sueldo empresarial, como tú dices, está regido por impuesto interno, que vas a ver los montos al tiro, ya eso le vas a sumar la dirección del trabajo. Los honorarios suman a impuesto interno, la dirección del trabajo no tiene absolutamente nada que ver con los honorarios. Pues entonces, si tú me dijeras a mí, y esto lo podemos debatir en la clase de sueldo, yo creo que el camino lógico de un empresario debería ser el retiro, partir por los retiros, ver cómo le funcionan. La boleta de honorario, un dueño de empresa no se puede hacer boleta de honorario, así que queda fuera de la ecuación. Y por último, yo diría que el sueldo empresarial es como la última parte que falta y donde efectivamente ya hay que tener una organización mejor porque hay que entender que gran parte de esa, o sea, no gran parte, parte de ese dinero se va a ir a temas que tienen que ver como por ejemplo con las cotizaciones, donde inclusive yo podría decir, yo con 50 y algo años, yo creo que las cotizaciones son buenas y podría tener un socio al lado de 20 que me dice, no, no pasa nada con las cotizaciones. Entonces tiene que ver finalmente con formas de resolver. Pero sí, como tips, creo que el retiro te da la posibilidad de jugar un poquito más, sobre todo en etapas iniciales con los resultados. ¿Qué monto de sueldo recomiendo como sueldo empresarial? En realidad, Seba, el que seas capaz, ¿ya? Si tú te ponías un sueldo mínimo, y eso te va a dar salud y eso te tiene conforme, no hay ningún problema. Si lo que vas a querer con el sueldo empresarial es escalar a otros tipos de financiamientos para ti como persona, obviamente ahí hay que asesorarse para ver qué es lo que quieres hacer y cuáles son los montos que realmente vas a ser capaz o que quieres reconocer. Aquí entra un poquito la misma dinámica, Seba, y se trabaja un poco con el concepto, lo vamos a hacer a todo esto, no es que esté evadiendo la pregunta, lo vamos a hacer, pero para que lo vayas pensando, tiene que ver con qué querías hacer con el sueldo empresarial, lo quieres solamente para rebajar, lo quieres porque te querés comprar una casa, lo quieres por qué motivo. En realidad, eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es el motivo? El sueldo empresarial sirve mucho más para crecer en el tiempo a corto tiempo, porque a diferencia de los honorarios y de los retiros, no se consideran tan esporádicos. Entonces también hay características en los distintos tipos de sacar plata que suman cosas. Entonces, como les decía, el retiro yo lo encuentro súper bueno para el principio como una forma también de tener herramientas para después eh, jugar un poco con la utilidad y no verme obligado a reconocer toda la plata, pero por otro lado, claro, si quería escalabilidad financiera, el sueldo es lo mejor. Y las boletas, como te digo, no deberían ocuparse en socios,
Algunos lo hacen, pero no se debería. Existen argumentos tributarios por los cuales no se hace. Gabriel dice que existen varios tipos de regímenes, tienen la actividad de tributación ProPyme transparente. En la práctica, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver, Gabriel, pero para no dejarte con la duda, significa que tú, a todo evento, tu empresa nunca va a pagar impuestos, pero que el socio debe reconocer los impuestos en su global complementario. Ahí va a ser súper trascendental que cuando lleguemos a esa parte, pongas atención justamente en el impuesto global complementario, que tú lo puedes buscar también en internet, SI, impuesto global complementario, vas a encontrarte una escala y lo que va a significar el sistema ProPyme es que este beneficio de pagar cero lo vas a tener siempre en la empresa, pero vas a tener que cachar qué es lo que va a pasar con las utilidades que tú tienes y proyectas. Si tienes 20 millones, vas a caer en un tramo, por ejemplo, si tenés menos de 14 millones, no vas a pagar nunca, que es lo que decía yo, pues no paga la empresa, no paga el dueño porque el dueño está exento, pero el dueño se queda con 14 millones de ingresos. Si tienes montos más altos, como 20 o 50, vas a ir donde el socio y vas a ver en qué tramo cae y eso va a significar que puedes pagar el 4, el 8, el 13, el 20 y algo por ciento a medida que los montos vayan escalando. Entonces, el sistema ProPyme transparente es bueno en ese sentido, pero empieza a ser un poco malo cuando tú vas creciendo y los montos son más grandes, porque una de las características que tiene es que si la utilidad es 20, usted saca 20. No puede sacar menos, que son diferencias que tiene con otros regímenes. Entonces, súper bueno cuando tienes esa estructura, pero podría ser un poco complicado cuando ya empezáis a crecer más. Martín dice, ¿qué pasa con los gastos que no puedo facturar? ¿Pueden ingresar igual? Por ejemplo, la benzina. Ya. En ese caso, Martín, yo creo que algo súper importante es la prudencia y hacerlo de la manera correcta. Cuando hablamos específicamente de vehículos, el vehículo podría ser arrendado a la empresa para poder meterle más gasto, pero todos los gastos en los que tú incurres técnicamente los puedes usar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú pones gastos que no tienen factura y que además tienen características como un vehículo que no está a nombre de mi empresa, tienes que tener mucho cuidado con los gastos que pones, no porque te vaya a pasar algo de inmediato, sino que porque pueden pasar cosas que en una revisión saquen a flote cosas que Impuesto Interno castiga, como por ejemplo que te fuiste a la playa en el auto y le pusiste la benzina. Si vas a ser ordenado y vas a poner, por ejemplo, los gastos que corresponden, yo te digo que a todo evento, todos los gastos que pongas y que sean porque de aquí hasta acá fue un recorrido para hacer tal cosa, porque esto con esto yo lo puedo agarrar con una visita a cliente, porque esto con esto es una comida con cliente que terminó en el cierre de un negocio, todo eso es defendible. Finalmente, el concepto para poder hacer uso de eso es que sea defendible y que haya sido necesario para gestar un negocio o para intentar gestar un negocio. Si eso no pasó, es mejor no ponerlo. Y como te decía yo, si por ahí ese motivo justo se te ocurrió irte el fin de semana y comprar la benzina y decir, oye, con esto rebajo utilidades, la verdad yo prefiero no poner esos gastos, pero más que nada por resguardarme. Normalmente cuando una empresa es ordenada no tiene muchos problemas y obviamente el gasto tiene que ser coherente. O sea, si en realidad estás vendiendo 1 millón de pesos y le vas a poner 500 lucas entre benzina, ataque y otras cosas, nadie va a creer que ese costo es relacionado con lo otro. Así que mientras guarde ese tipo de resguardo y tenga coherencia, no hay ningún problema. Sebastián pregunta cómo funciona resumidamente el factoring y cuáles son las mejores opciones de mercado. Bueno, las mejores opciones de mercado son las más bajas, po. Las más bajas pueden ser Chita, el Banco Estado. El único problema del factoring es que el factoring evalúa a tus clientes y siempre van a elegir clientes buenos. Entonces ahí los que son más caros son los que pescan los clientes con menos historial, que no es que sean malos, sino que tienen un riesgo más alto. Todo esto funciona con riesgo.
Martín dice, ¿qué hace si ya llevo un tiempo y no tengo todo registrado en una planilla simple? ¿Hay algún beneficio de registrar retroactivamente? El beneficio, Martín, es que hay que tener súper claro cómo le está yendo a tu empresa. Hoy en día, como les decía, igual se pueden armar ahí un híbrido entre estas herramientas que le estoy nombrando yo, Zeppelin, Maxa, ahí pueden buscar estados de resultados que se generen de manera automática y la complementan con la conciliación bancaria pasada por ChatGPT o como les decía yo, por las que prefiero yo, que es Gemini, básicamente, y Cloud. Ahí se pueden armar un sistema ustedes. Amada dice, ¿es recomendable autocontratarse para reducir los impuestos? Somos dos socios y únicos trabajadores. Yo creo, Amada, que ahí, claro, si efectivamente son trabajadores de la empresa, es correcto que lo hagan. Va un poco amarrado a lo que te decía yo. Hay gente que no le interesan las cotizaciones y lo encuentran un gasto. Obviamente nunca les va a sumar y lo van a dejar dejado botado como proceso a la larga. Pero sí debo ser claro, en base a tu pregunta, que siempre los trabajadores se van a ver bien dentro de un balance. También tiene que ver un poco con el tema financiero. Cuando tú tienes trabajadores, se autopercibe de tu propio balance, que ahí hay un compromiso y ya se pagan sueldos. Los sueldos son parte también de los ratios financieros que miden los bancos cuando dan crédito, los bancos tradicionales, las fintechs miden de otra forma, pero los bancos tradicionales toman ese concepto, lo revisan, lo caracterizan y dicen aquí hay sueldos de por medio y por lo tanto cumplen con algunas funciones. Y también creo, por mi parte, que hay también un adicional que permite que terceras personas vean la empresa de una manera diferente, para darles también un pequeño tips cuando se aplica, por ejemplo, el FOGAPE, que son estos préstamos del Estado o a través del Estado, con garantía de ello, o cuando se evalúan ciertos negocios se va a las estadísticas de impuestos internos, donde, por ejemplo, lo que tú dices, Amada, queda registrado. O sea, tú te transformas en una empresa con trabajadores. Y eso sí tiene una categoría finalmente dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque eres capaz de asumir una obligación que en otros balances no va a aparecer, que no es como los retiros. Entonces, por eso le decían delante que el definir finalmente cómo se va a sacar algo tiene harto que ver con una toma de decisiones un poquito más compleja que tiene que ver con lo que les decía yo. Retiro, no tan bueno para el sistema financiero, genial para el sistema tributario. En el caso tuyo, trabajadores, bueno para el sistema financiero, bueno para el sistema tributario, con un costo adicional que son las imposiciones. Eso es lo que finalmente se debe tomar en consideración cuando se decide por qué riel ir. Pero en el caso de lo que tú me estás diciendo, Amada, es totalmente factible, te va a servir para reducir impuestos de la empresa, sobre todo si estás en los regímenes ProPyme, eh, te va a servir para bajar la base. Como conversábamos recién, si eres de ProPyme transparente, menos plata para repartir después para afuera, por lo tanto, menos impuestos que recibir como socio. Y si lo miras desde el punto de vista financiero, te suma muchísimo. Martín me dice, entiendo el concepto de un gasto defendible, pero si no está facturado, ¿cómo hago yo para que pase del libro un gasto aceptado? Ya, no puedes no tener un comprobante. O sea, lo que tú lleves, Martín, tiene que tener un comprobante. O sea, tienes que tener una boleta, por lo menos. Puedes también tomar algo y decir, una parte de esto era, y se puede explicar. Si aquí lo importante es que lo defendible más que el documento, o sea, que acompaña el documento, va con, ¿y con qué amarro esto? Ya tenía una comida, ¿ya con qué amarro esta comida? No es que esta comida fue en tal hotel y fue con tal persona. Lo puedes agregar, o si son colaciones, por ejemplo. Hay mucha gente que come en el camino y obviamente es plata de la empresa que se está usando para que el negocio funcione, porque tú tenías que detenerte a comer algo. Entonces, todo eso, ojalá con el respaldo. Ahora el respaldo puede ser el teléfono sacándole una foto, una boleta para que no se te pierda. Y todo eso, si más encima está en la cartola, ahí ya tiene un segundo respaldo y simplemente después basta la interpretación tuya. ¿Y cómo se lleva esto?
de cara a impuesto interno con los libros que estábamos mencionando, que vamos a ver más adelante, donde cada sistema tributario tiene un libro. El de contabilidad tiene un balance que se define por los libros mayores, donde va a aparecer el gasto con las características que requiere para ser aceptado como tal, que sería definir eh, cuándo se hizo, por qué se hizo, etcétera. Y igual en el libro eh, de contabilidad simplificado, el libro de caja, que se le llama, que se construye básicamente con los movimientos del banco. Pero como te digo, importante, trazabilidad. Trazabilidad es con esta boleta que está en la cartola, o puede no estar en la cartola porque se pagó con plata, se hizo tal negocio o está amarrado a tal negocio. Y ahí viene la interpretación básicamente de la persona de impuesto interno. Ahora, como te decía, yo pondría, y mi concepto de defendible va bajo yo me puedo sentar en una conversación a explicar el porqué de este gasto. ¿Ya? Si no tienes una explicación, obviamente ahí ya empieza la problemática. Y por eso exageraba un poco con el tema de irse a la playa, pero es como eso, pues como cuando tú tenés gastos, por ejemplo, no sé, po, a las 3 de la mañana cargaste gasolina, tienes que tener una buena razón para haberla cargado a las 3 de la mañana y probablemente, claro, si te sale un fiscalizador más jodido, te va a cuestionar por eso. Aunque, Martín, súper importante lo que yo decía, empresa ordenada casi nunca es fiscalizada, sobre todo si los montos son los que tienen que ser. Por lo tanto, una de las características principales para que todos estos conceptos ni siquiera se lleguen a defender es un proceso contable o tributario limpio. Pagar siempre los impuestos en tiempo en forma, eh, no exagerar mucho los gastos para que impuesto interno no le llame la atención. Y eso yo creo que es una barrera ineludible a la que le puedes sumar justamente la que yo te estoy diciendo, que es que ojalá tenga alguna defensa finalmente el gasto. Me preguntan también, mi negocio tiene 20 años y estoy estancada en 2,2 millones mensuales. ¿Qué debo hacer? Bueno, en este caso, ahí después si quieres, me cuentas un poco más de qué se trata tu negocio. Yo creo que ahí, claro, lo que necesitas es buscar otras formas de financiamiento. En 20 años, claro, estás con 2,2 millones, me imagino que lo dices justamente por el tema de que yo comentaba de que ya uno empieza a vivir del monto y no a disfrutar mucho del tener una empresa. Hay que buscar formas de vender más. Eh, hoy en día hay asociaciones de emprendedores que también algunos están divididos por género, otros están divididos por tipos por sectores económicos. Así que ahí existen hartas cosas que hacer. En el caso de nosotros, también en Maxa tenemos un portal de proveedores. Si quieres, también le puedes escribir al a Maxa, métete a la página de Maxa, busca y podéis decirle, oye, supe algo de un portal de proveedores y ahí probablemente de mesa de ayuda, o no, más que probablemente, mesa de ayuda te van a ayudar a buscar nuevos negocios, ya, pero hay que tratar de buscar nuevos negocios básicamente y descubrir también por qué se está estancado. Si se está estancado, puede ser a lo mejor también porque tu negocio necesita una mayor inversión publicitaria, probablemente un producto que a lo mejor hay que ver dónde venderlo más. Hay muchas cosas, así que ahí, si te puedo ayudar en algo, no hay ningún problema. Aranza, voy con esta. Esta es la última y si queda alguna, la respondo después. Ya se las dejo por WhatsApp o por algún medio que ahí me voy a poner de acuerdo con Marco. Aranza dice, usó mucho la herramienta de postergación de IVA cuando la empresa inició, al día de hoy aún no la usa. Esto se ve mal dentro del SI. Todos han sido pagados dentro del plazo de postergación. Mira, ¿sabéis qué, Aranza? Yo creo que la postergación de IVA, cuando tú tienes efectivamente eh, 30 días de plazo, o inclusive si la usaste porque te faltó plata, yo creo que al revés. Yo creo que funciona como una herramienta porque demuestra en cierta manera tu capacidad de poder abordar obligaciones tributarias. Entonces, yo por ejemplo trabajo en un área que tiene una mezcla, o mucho tiempo trabajé en el área de riesgo de una fintech,
Y yo siempre decía que estos son indicadores. Cuando alguien se encalilla y paga, es un buen pagador. No cuestiono tanto el por qué le faltó la plata, sino que lo que yo valoro es que fue capaz de pagar. Así que no lo vería como eso. La forma de utilizar bien, que eso sí es importante, en la postergación de IVA es cuando no tenéis la plata del IVA, po, y cuando esa plata probablemente va a llegar en 30 días posteriores. Y yo estoy pagándolo o estoy usando el concepto porque la plata me va a llegar más adelante y gano 60 días para pagar. Pero, si inclusive, como te digo, si lo estás usando, eso es como una alerta para ti. Pero yo creo que desde el mundo de fuera, desde el mundo analítico, yo no lo veo como una mala herramienta, lo puedo ver como un desorden quizás, como por qué te faltó plata si la gente te pagó y debería haber pagado el IVA, pero no quito la vista de que eres una persona que se puede tomar compromisos y cumplirlos. Entonces yo lo veo por ese lado y no lo veo tan negativo, quizás, ¿ya? Pero usada de la manera correcta, funciona. Como te decía ahí, a lo mejor podemos conversarlo después cuando hablemos del IVA, pero claro, si a lo mejor lo estás usando porque te faltó plata y tú tenías la plata del IVA, claro, ahí como que habría que revisar un poquito por qué se hizo, pero si lo hacen después, sí es un buen manejo. Y no, Sebastián, esa es una de las características que tiene la postergación de IVA, porque la postergación de IVA, tú por ejemplo postergáis 400 lucas hoy día y en 60 días más debes las mismas 400 lucas. Ahora, si no pagáis al día 61, obviamente ahí ya se activan los intereses y tiene un cobro y todo eso. Así que ahí siempre hay que aprender a jugar con esa herramienta. La herramienta de postergación es muy buena herramienta, sirve para generar liquidez a la empresa, pero hay que aprender a jugar con ella y en cierta manera hay que empezar, como les decía por acá, a mezclar las cositas y entender que necesitan estas cosas para funcionar y que van a necesitar un flujo, básicamente para poder hacerlo, como esto, o sea, en el fondo, perdón, en donde están los flujos, van a necesitar tener un flujo para poder saber con este, van a poder tener una fotito del flujo para poder saber si, ya, me voy a encalillar en esto, pero en 60 días más tengo que pagarlo. Así que, chiquillos, eh, bueno, esto es toda una historia que vamos a ir construyendo entre todos. Yo normalmente hago algo, después voy a ver cómo lo hago con Marco. Yo agarro todas las preguntas y después las traspaso a algún lugar para que queden con las respuestas que le metimos durante el video, ¿ya? Así que ahí también hago como un pregunta y respuesta de las cosas que comentamos acá, para que les quede también como material eterno hacia adelante y lo puedan ocupar como un FAQ, como un pregunta y respuesta frecuente. Así que les agradezco mucho la paciencia. Son 2 horas, no es fácil estar 2 horas en un curso. Le agradezco mucho que hayan confiado nuevamente en Alpha Consulting y agradecer como siempre que Marco me haya invitado y tenga esta bonita posibilidad de poder juntarme con ustedes. Así que nos vemos en la próxima clase. Yo voy a dejar bajando el video para que después ustedes puedan tenerlo para ustedes. Y como les digo, les agradezco muchísimo, les deseo muy buenas noches, les vamos a dejar los materiales y nos estamos viendo en la próxima sesión. Así que muchas gracias, espero que estén bien y que tengan un reparador descanso. Hasta luego. Vale, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.